Soy Loto Pereira. Hoy día vamos a hacer el tema de traumatología, la parte uno. La dinámica es la siguiente. Hay preguntas con respuestas. Yo voy a tratar de explicar las interrogantes. Y si hay alguna duda me la hacen en el momento. Me levantan la mano, me preguntan en cualquier momento de la clase. ¿Está bien? Listo. Vamos por acá. Primero vamos a ir con una parte que es bien básica, ¿no? Histología y fisiología ósea. Vamos a estar explicando poco a poco cómo van actuando en todo caso los elementos celulares y en esta parte en realidad para poder complementar con la parte de remodelación y consolidación ósea. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes hormonas favorece la formación ósea? Bueno, dentro de la parte de formación ósea nosotros tenemos una serie de hormonas, ¿no? ¿Está bien? Y acá pues nos han puesto 5. 5 en realidad de las más principales. Ahora, de estas de acá, se supone que solamente hay una que favorece la formación ósea y el resto pues no lo hace, ¿no? Tenemos acá, nosotros tenemos la paratormona, que es una hormona específicamente pues en este caso de resorción, ¿no? Por eso en estados de pacientes con hiperparatiroidismo hay estados de resorción ósea bien marcadas, con osteoporosis en algunos casos severa que produce una serie de fracturas a varios niveles, ¿no? Los lugares donde más frecuentemente pues, genera la osteoporosis, esta hormona, la paratormona, son los lugares de la cadera, muñeca y también en la columna vertebral. ¿Ya? Pero el efecto en realidad es sistémico, ¿no? La paratormona. Entonces, en este caso, pues formación ósea no es, ¿no? Al contrario, de resorción. Tenemos el caso de la vitamina D. La vitamina D, que en realidad es considerada, pues, ¿no? Una verdadera hormona, ¿no? Entonces, actualmente, pues, ya no es novedad que nosotros hablemos de la vitamina D como una hormona. La hormona de la vitamina D, que principalmente, pues, va a actuar a nivel del sistema digestivo, ¿no? En el intestino delgado y a nivel del riñón, ¿no? Para poder captar el calcio. Es un mecanismo, pues, digamos, de ayuda, ¿no? Para rescatar en este caso el calcio que se encuentra pues en la dieta o el calcio que se está perdiendo también a través del riñón, ¿no? La vitamina D. En este caso pues no es una hormona que favorezca la formación ósea, sino es un elemento pues de ayuda, ¿no? Un link que ayuda a poder retener en este caso o captar el calcio que se encuentra, digamos, disponible, ¿no? Que tenemos en el cuerpo disponible, la vitamina D pues se encarga pues de retenerlo, de captarlo. La prostaglandina E pues es una de los subtipos en este caso de los derivados de las prostaglandinas, ¿no? ¿No? Todos sabemos que entra pues en este caso derivados de toda la cascada del ácido araquidónico. Importante también en los momentos de... Ustedes saben que cuando hay una fractura, cuando hay en este caso también remodelación ósea, están implicados factores también inflamatorios o que están relacionados también con procesos que a pesar de no ser inflamatorios puros, están involucrados algunas prostaglandinas, algunas citoquinas también. Entonces la prostaglandina E es un elemento pues que va a estar, digamos, dentro del caldo, en este caso cuando hay una fractura, ¿no? Pero no es ni siquiera no es una hormona, pues es un elemento que va a estar, digamos, acompañando nada más al proceso. Tenemos acá los glucocorticoides. Los glucocorticoides, que sí, ¿no? Son, pues en este caso, del grupo de los corticoides, ¿no? Glucocorticoides nosotros pues vamos a tener en este caso pues los derivados de la prednisona, la metilprednisolona, que nosotros sabemos que estos elementos constituyen
sustancias que van a desmineralizar el hueso, que van a generar disminución, en este caso, de la tasa total de calcio global en el cuerpo, a todos los niveles, ¿no? Inclusive, no solamente va a generar osteoporosis o osteopenia a varios niveles, sino que va a producir también necrosis de algunas zonas, porque a través de algunos mecanismos también que van a estar involucrados con vasos sanguíneos en lugares donde hay circulación terminal, va a haber osteonecrosis de algunas zonas, ¿no? Lo más frecuente, ¿no? La osteonecrosis de la cadera, en pacientes que toman, por ejemplo, glucocorticoides por diversos estados, por ser asmáticos, por tener artritis reumatoidea, por tener de repente un lupus, etcétera, que toman glucocorticoides crónicamente, pueden tener en este caso problemas no solamente de osteopenia, osteoporosis, sino que también van a tener casos de necrosis avascular, ¿no? En este caso, necrosis aséptica, ¿no? Porque no hay ningún agente, pues, piógeno presente. Necrosis aséptica, lo más frecuente es la cadera, pero pueden haber en astrágalo, pueden haber también en escafoides. Y las somatomedinas. Las somatomedinas son un grupo de hormonas, ¿no? Que están relacionadas, en este caso, directamente con el crecimiento y con la formación, en este caso, de todo lo que son factores de crecimiento. Tenemos acá los factores de crecimiento similares a la insulina, el IGF-1, el IGF-2, el más importante el 1, ¿no? Estos están directamente involucrados tanto con la formación ósea como el crecimiento óseo a nivel también fetal. Entonces estos elementos, las somatomedinas, sí van a ser, pues, en este caso, los que van a favorecer la formación ósea como hormonas, y van a tener, pues, implicancias directas desde el momento que en este caso la persona nace. Las somatomedinas, muy importantes, ¿no? Inclusive cuando hay una fractura, las somatomedinas van a ser, digamos, partes promotoras, hormonas promotoras de la consolidación. Tanto así que van a generar, junto con otros factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y otros factores de crecimiento más, y citoquinas, van a permitir atraer sustancias, iones, más sangre, neovascularización, etcétera. Todo esto va a permitir que el armazón, en este caso del callo óseo, que va a ser la consecuencia final, sea, pues, de buena calidad y sea adecuado, ¿no? Entonces, en este caso nos quedamos que de estas hormonas, la que sí favorecen la formación ósea son las somatomedinas. En la pregunta 2 nosotros estamos viendo acá cuáles son los siguientes marcadores bioquímicos, cuál de los siguientes marcadores bioquímicos no se correlaciona con la actividad de formación de hueso. Entonces, ahora son marcadores bioquímicos, ¿no? En este caso me están pidiendo la que no se correlaciona con la formación ósea. Tenemos varios elementos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es digamos, una sustancia, ¿no? Un marcador que se encuentra en varias fases, ¿no? El hueso, primero, para que nosotros veamos, en el hueso, cuando existe una lesión, van a haber tanto en estados fosfatasa alcalina, como puede haber también fosfatasa ácida. Es por eso que en algunos estados patológicos específicos, ¿no?, se pide en algunos casos fosfatasa alcalina y en otros fosfatasa ácida. La fosfatasa alcalina es un elemento que está presente en el hueso y va a permitir, en este caso va a ser un elemento como un elemento, digamos, como dentro de la sopa del callo óseo, es el elemento que le da el pH a toda esta sopa del callo óseo. Entonces, ese medio básico va a permitir que el hueso tenga un mayor avance,
una situación más acelerada para formar el hueso. O sea, es un elemento positivo para este caso, la fosfatasa alcalina. Tenemos acá también la osteocalcina. La osteocalcina. La osteocalcina, ¿no? En su sigla GLA también, es un elemento que el osteoblasto lo va a formar. Es un elemento que en realidad en algunos mencionan que está presente y que se supone que ayuda a la formación de hueso, ¿no? Pero, o sea, siempre se encuentra presente, pero exactamente el mecanismo, al menos no se ha determinado con exactitud. Pero siempre está presente y se sabe que cuando está presente es porque el hueso pues está en buen camino, está formándose. El procolágeno tipo 1, que es el precursor del colágeno de tipo 1, que es el colágeno más importante del hueso, ¿no? En el caso del hueso trabecular o en el caso del hueso cortical, nosotros tenemos que este precursor del colágeno, que después se va a convertir a colágeno tipo 1, de todas maneras pues es un elemento, es una proteína, ¿no? La proteína más abundante del hueso, es un elemento directo de la formación ósea, el procolágeno, ¿no? Tanto así que nosotros hablamos pues prácticamente colágeno tipo 1 igual a prácticamente hueso, ¿no? Aunque se encuentra también en otras localizaciones, ¿ya? En algunos cartílagos de características fuertes, ¿no? Por ejemplo, el anillo fibroso de la columna vertebral, ¿no? Del disco intervertebral. La hidroxiprolina y la hidroxilisina. La hidroxiprolina y la hidroxilisina son, en este caso, más como marcadores de actividad, de resorción ósea, no de formación. Tanto así que la hidroxiprolina es un elemento también que se usa, ¿no? En la parte de bioquímica para poder determinar si está habiendo un proceso de resorción. Como dice ahí, ambos se toman en la orina, ¿no? La hidroxilisina es el más específico, la hidroxilisina, porque la hidroxiprolina también proviene de algunos elementos de la dieta. Entonces a veces se confunde, ¿no? Se confunde en algunas situaciones, ¿no? Entonces la hidroxilisina sí es la más específica, ¿no? Y obviamente pues el último, todos los anteriores son marcadores de formación, no es así. Entonces en este caso pues tenemos que nuestra respuesta pues es la D, ¿no? La hidroxiprolina y hidroxilisina no son. Acá tenemos a manera de resumen aquellos marcadores de formación ósea, ¿no? Como yo les estaba comentando, los osteoblastos van a formar una serie de sustancias, ¿no? La fosfatasa alcalina ósea, la osteocalcina, también hay el procolágeno de tipo 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces son elementos pues que el osteoblasto pues va a generar para poder favorecer en este caso la formación. Recuerden, aquí es importante también recordar las células que se encuentran en el hueso y las que van a permitir la formación o la destrucción del hueso. Tenemos en este caso el osteoblasto, ¿no? Como está acá. El osteoblasto es una célula, como dice blasto, ¿no? Que se encarga, pues, es una célula medianamente diferenciada, que va a tener un núcleo grande, un citoplasma grande, con gran actividad de formación. El osteoblasto es la célula clave para la formación ósea. Se encuentra a nivel de la cortical, predominantemente. O sea, en la parte del hueso, en la parte de los costados, ¿no? Digamos, en la parte cortical, ahí se encuentra el osteoblasto, ¿no? No en la trabecular, la parte del medio no, en la parte cortical. Por eso el callo óseo empieza de la cortical, porque ahí se encuentra el osteoblasto. Entonces de allí genera toda la situación, digamos, es el guía en esta parte de la formación del hueso o del callo óseo, el osteoblasto. Después tenemos otra célula
tenemos el osteoclasto. El osteoclasto es un macrófago diferenciado, ¿no? Que va a llegar, en este caso, pues, al hueso, ¿no? Y va a ser el macrófago, o sea, la célula que se encarga de remodelar, en este caso, comer, ¿no? Destruir el hueso. Y ambos trabajan todo el tiempo, el osteoclasto como el osteoblasto. El osteoclasto todo el tiempo está resorciendo, comiendo ciertas partes, que nosotros, lo que pasa es que nosotros, cuando nosotros nos movemos, jugamos, hacemos deporte, corremos, etcétera, hay pequeñas lesiones en el hueso que pasan inadvertidas. Entonces el osteoclasto todo el tiempo está remodelando, todo el tiempo está sacando esas partes que están mal, que están con alguna lesión, etcétera. Y el osteoblasto va formando. Tanto así que se habla que cada 10 años, después de los 30 años, todo el esqueleto se cambia completamente, ¿no? Y de acá viene pues también la parte de la terapia, ¿no? Pero ese es otro tema. Bueno, regresemos al punto. De esas dos células, osteoclasto y osteoblasto, que trabajan todo el tiempo, entonces, cuando hay una fractura, también ambos van a trabajar activamente. Cuando hay una fractura, usualmente hay fragmentos óseos que se encuentran dispersados en la zona de la fractura, que aparentemente no se ven, aparentemente a veces hay trazos simples. Pero nosotros, si vemos microscópicamente, hay fragmentos óseos que se encuentran disgregados, repartidos, y el hueso queda irregular, microscópicamente hablando. El osteoclasto lo que hace es, viene y repara toda esa zona, come todo el hueso que ha quedado disperso, ¿no? El polvo óseo, digamos, remodela la zona de la fractura, y el osteoblasto comienza a generar poco a poco una sustancia que se llama osteoide, que es como una sopa. Es la sopa que ustedes van a hablar, que yo hablo de la sopa ósea, ¿no? Ese es el osteoide, ¿no? El caldo óseo, que es una sustancia todavía no mineralizada. Se comienza a mineralizar con una fractura a partir de los 30 días en adelante todavía. Entonces, este osteoblasto, a manera que va generando hueso, se va encerrando él mismo en su propia casa que construye. Una vez que se queda ya pues en una zona, ¿no?, que nosotros le vamos a llamar lagunas, termina pues como osteocito, se transforma a osteocito. Entonces el osteoblasto, su final va a ser un osteocito, ¿no? Y el precursor del osteoblasto es la célula, en este caso la célula madre ósea, ¿no?, pluripotencial, ¿no? Entonces, como ya sabemos las células, va a ser mucho más fácil poder determinar ¿no?, el momento en que estamos, ¿no?, en el momento en el que estamos. En este momento estamos con osteoblastos, entonces estamos en este caso con formación. Todos estos son los elementos de formación del osteoblasto. Ya. También tenemos marcadores de resorción ósea. En este caso tenemos que son productos de la síntesis de los osteoclastos, o sea, el osteoclasto produce también sustancias, ¿no? Y miren qué curioso, acá aparece la fosfatasa ácida, es lo que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, el osteoblasto, fosfatasa básica, ¿no? Y el osteoblasto, fosfatasa ácida. Entonces, el osteoclasto usa esta fosfatasa como medio de resorción. Tanto así que los mecanismos indirectos que provocan acidez, en este caso, del medio, evitan la consolidación ósea. Nosotros, por ejemplo, cuando hay una fractura de muñeca, infiltramos silocaína en la zona de fractura. Entonces, nosotros sabemos que la silocaína tiene un cierto componente ácido. Lo bueno es que se reabsorbe rápido, ¿no? No permanece en el medio. Lo hacemos para reducir. Otro elemento, pero es transitorio. Un elemento sí que puede perdurar por bastante tiempo es en el caso de una infección. Una infección genera un medio ácido. Entonces, por eso nosotros sabemos que en las infecciones
van a generar retraso de la consolidación ósea, ¿no? Tenemos también productos de degradación de la matriz mineral, el calcio, ¿no? Si nosotros encontramos calcio en la orina, sabemos qué cosa, que el hueso está sufriendo, ¿no? Está perdiendo. Puede ser por un hiperparatiroidismo, ¿no? Por algún estado de hipertiroidismo también, ¿está bien? Porque las hormonas tiroideas también están actuando no directamente, pero sí indirectamente para generar en este caso estados de resorción en el hiperparatiroidismo. Tenemos también productos de degradación del colágeno, lo que yo les mencionaba, ¿no? El colágeno, les mencioné, no. La hidroxiprolina y la hidroxilisina, ¿no? Son la prolina hidroxilada, la lisina hidroxilada, son parte de la estructura del colágeno de tipo 1. Entonces, por eso es que son marcadores de resorción. Cuando se degrada el colágeno, se destruye, esos son los aminoácidos que van a salir. Entonces, son lo que medimos. Y los crosslink, ¿no? Hay algunos laboratorios que miden estos crosslink, ¿no? Que lo cuantifican. También que son, o sea, los enlaces del colágeno, ¿no? Lo miden, ¿no? Ahí están la pirinolona, la deoxipirinolona, piridolina. Y los telopéptidos también del N-terminal de colágeno de tipo 1, ¿no? Que son pequeños pedazos de péptidos, ¿no? O sea, del colágeno, pequeños pedacitos también lo miden, ¿no? Actualmente. Bueno, esa pregunta ustedes ya la pueden responder, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Mm? A ver, alguien A, B, C. Ya le hemos hablado, ¿no? ¿Qué colágeno es? 1, así es. El colágeno de tipo 1 es el colágeno más importante de la matriz ósea, ¿no? Y en este caso, pues en general es una de las principales de las principales proteínas, ¿no? No se olviden que hay otras proteínas, ¿no? Existen también otras proteínas, pero esta es la más importante. ¿Listo? Aquí tenemos en este caso los colágenos. Como dice allí, los colágenos, ¿no? No existe solamente un tipo de colágeno, existen muchos tipos de colágeno. Son sustancias, son proteínas, son las proteínas más abundantes del reino animal, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ustedes han abierto un huevo, ¿no? El huevo prácticamente pues tiene una gran cantidad de colágeno, ¿no? En toda la parte blanca, ¿no? Existen al menos en los genes 30 de los genes solamente para producir colágeno. Y de estos 30 genes generan también pues una serie de proteínas que se combinan en varias formas, porque lo que pasa es que estos genes producen pues pequeños péptidos, ¿no? Y se van uniendo y después se genera pues los colágenos. Los más abundantes y los más importantes son el 1 y 2, el 1, 2 y 3. ¿Está bien? Pero existen pues muchísimas formas de colágeno. Acá nosotros tenemos, bueno, esto lo vamos a pasar porque acá hay un cuadro donde está mucho mejor. Acá tenemos, por ejemplo, el colágeno de tipo 1. A ver. Aquí, el colágeno de tipo 1. Como ven allí, el gen en este caso es el COL1A1 y el COL1A2, ¿no? El COL es de colágeno, 1 de tipo 1, ¿no? El tipo 1A1, A1, A1A2. Y se encuentra principalmente pues en piel, en los tendones, que son elementos resistentes también, y en los huesos. El colágeno tipo 2, que se encuentra en el cartílago, ¿no? En cartílagos generalmente, ¿no? En el humor vítreo. Y también tenemos el colágeno de tipo 3, que en este caso tenemos también que se encuentra en la piel, también se encuentra también en los músculos también,
y el colágeno de tipo 4 que se encuentra en las láminas basales. Después tenemos una serie de colágenos, ¿no? 12 colágenos, ¿no? Aunque ahora están hablando pues de otras asociaciones de colágenos, de los cuales pues el colágeno tipo 1, el 2 y el 3 se encuentran pues, son los más conocidos, son los más, los más estudiados también. Ya. Creo esta pregunta que nos dice, ¿cuál de las siguientes células óseas sintetiza y segrega el osteoide? Ya. El osteoide lo forma esta célula de acá. ¿Está bien? El osteoblasto. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? El osteoblasto pues genera una sustancia, ¿no? En general, en esa sustancia existen pues varios elementos, como ya lo hemos estado viendo previamente. Y todo eso se llama osteoide. Es un hueso joven, es el hueso joven, el osteoide. Es un hueso no mineralizado. Es parte de lo que llamamos el callo blando. Y teóricamente, cuando estamos en esta etapa, todavía se puede hacer correcciones del eje. Correcciones del eje, ¿no? Por ejemplo, si está quedando angulado, está quedando rotado, etcétera. En esta fase todavía se pueden hacer correcciones, cuando todavía no está mineralizado. Después tenemos acá la célula madre osteoprogenitora, ¿no? Esta es la que habíamos comentado. El osteoblasto, que posteriormente va a terminar en osteocito, y el osteoclasto, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver, en este caso tenemos, bueno, deben haber 4 verdaderas, ¿no? Y una debe ser falsa. Veamos. Nos van a hablar en este caso de periósteo, crecimiento, centros de todo lo que es en este caso hueso. Zonas del hueso que me van a permitir el crecimiento. A ver, vamos a ver. El periósteo permite el crecimiento óseo en espesor por osificación directa. Muy bien. Yo les había comentado que la zona cortical es la zona más importante porque ahí se encuentran las células, en este caso de formación ósea. Ahí se encuentra el osteoblasto. Posteriormente también vamos a tener ahí la mayor cantidad de osteocitos. Y también por ahí están los osteoclastos. Entonces, en la zona cortical tiene 2 formas de nutrirse. Primero, por una membrana que envuelve al hueso, a todos los huesos que existen, existe una membrana, ¿no? Esa membrana se llama periósteo, ¿no? Porque está alrededor del hueso. Así como en el tendón, peritendón, ¿no? Igualito. En el caso del músculo, le llamamos fascia, ¿no? A esa bolsa que envuelve al músculo. Es su, aparte de protección, sirve para irrigar, trae una gran vascularización. Entonces, en el caso del hueso, el periósteo es una zona muy vascularizada, muy inervada, ¿no? Tanto así que si alguien se golpea, por ejemplo, el codo, ¿no? Ahí tenemos pues piel, tejido celular subcutáneo, periósteo y hueso. Y el periósteo se llega a golpear, tenemos un dolor intenso, ¿no? ¿Está bien? El periósteo. Entonces, y este periósteo, así como trae una gran cantidad de vasos, una gran cantidad de fibras nerviosas, genera en este caso crecimiento óseo en espesor por osificación directa, es decir, en esa zona se va a formar el hueso sin que haya pues mecanismos de traslado de otras zonas, en esa zona directamente. Y es por esta razón. Se ha visto que para que haya una buena consolidación o un buen crecimiento óseo, es necesario que haya, dentro de otros factores, buena vascularización y un buen aporte nervioso también. Tanto así que hay algunas zonas, algunos pacientes que tienen
zonas denervadas, o sea, sin nervios, que han tenido problemas nerviosos por alguna razón, han perdido la zona de inervación, y ese hueso termina haciendo osteopenia u osteoporosis. Entonces, la parte nerviosa, así como la parte vascular, son muy importantes, ¿no? Y también pues los otros factores que hemos mencionado y otros que vamos a mencionar. Entonces, en este caso, el espesor del hueso, sí, el periósteo sí lo permite ese crecimiento, por factores neurales, por factores vasculares, ¿no? Por una osificación directa, como dice ahí. El crecimiento en longitud. Si nosotros estamos hablando de longitud, estamos hablando ya de zonas, de zonas de crecimiento óseo. ¿Dónde están esas zonas de crecimiento óseo? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice primero el enunciado. Dice, el crecimiento en longitud del hueso depende de osificación indirecta en la fisis. Listo, acá aparece otro término, osificación indirecta. Muy bien. El hueso tiene tres porciones. Hueso largo, una zona distal por ambos lados, proximal o distal, ¿no? Una zona distal por ambos lados, que son las epífisis, una zona transitoria, que son las metáfisis, y una zona larga que une ambos extremos, digámoslo así, que es la diáfisis. Entonces, un hueso tiene pues un hueso largo, ¿no? Como por ejemplo el húmero, el fémur, dos epífisis, dos metáfisis y una diáfisis. ¿Está bien? Ese es un hueso largo. Porque acá estamos hablando de hueso largo. Entonces, la fisis, ¿no? La epífisis, o sea, toda la parte de la epífisis y la metáfisis, la podemos llamar como la fisis, ¿no? Porque hay zonas transitorias también. Pero las tres zonas son las más importantes. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vemos la radiografía de un niño y vemos un hueso largo, vemos acá dos zonas, arriba y abajo, dos zonas de hueso blanco, ¿no? De hueso, una zona negra y una zona, digamos, la diáfisis, ¿no? Esa zona negra es una zona de gran vascularización, de una zona que tiene cartílago, que nosotros le vamos a llamar el cartílago de crecimiento, que está tanto en la parte proximal, en la parte distal, ¿está bien? En ambas metáfisis. Esa zona de cartílago de crecimiento es la que mencionan acá. Entonces, el hueso va a crecer no en todo su espesor, sino a partir de esos núcleos de crecimiento. Van a crecer a partir de allí, para hacer elongamiento, ¿no? Para crecer, digamos, en altura. Entonces, esta metáfisis, ¿no? Que se encuentra en este caso pues, en la zona fisiaria, ¿no? En la fisis, genera una osificación indirecta. ¿Está bien? Esa es osificación indirecta. En cambio, la directa, decíamos, es en la misma zona donde se encuentra el aporte. En esta zona no, son distales. Y el hueso crece a través de esas dos zonas, de la zona metafisiaria. Acá tenemos la tercera. Los centros de osificación epifisiarios son los centros primarios de osificación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver. Los centros de osificación epifisiarios son las zonas donde van a estar aledañas, digamos, a la zona metafisiaria. Y no generan, pues, centros de osificación directos o primarios, sino en este caso son centros de osificación secundarios. ¿Está bien? Porque la osificación primaria se va a dar principalmente en la zona cortical, en la zona diafisiaria. Y tenemos el otro ítem que nos dice, al proceso de reabsorción, formación ósea se denomina remodelación. Como yo les mencionaba, en el hueso hay estados constantes de resorción y formación ósea, ¿no? Y a todo ese proceso se va a llamar remodelación. ¿Está bien? Entonces tenemos, ¿no? A manera de resumen,
que la zona metafisiaria, la zona de cartílago de crecimiento, es la que va a permitir a un niño, ¿no? Aproximadamente pues hasta los 19, 18 años, a veces 20 años, dependiendo, esa zona del cartílago de crecimiento va a permitir la elongación del hueso, crecimiento en longitud. Son centros de osificación secundarios, porque allí digamos, en esa misma zona no está creciendo el hueso, sino está creciendo el hueso de manera indirecta a través de esas zonas. Son centros de osificación, en este caso, secundarios, osificación indirecta. ¿Listo? Entonces acá la respuesta sería la respuesta C, ¿no? Porque acá nos dice que esos centros de osificación epifisiarios son centros primarios de osificación, no es así, son secundarios. Ya, ahí tenemos entonces la parte de formación de hueso, la parte de los marcadores, los elementos más importantes de la formación ósea, en el momento también de una fractura, ¿no? La sustancia, las células involucradas y dónde pues están la parte, digamos, de crecimiento óseo en un niño, ¿no? En un niño hasta un adolescente, llegando a adulto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para pasar con los temas ya en este caso propios ya de la parte traumatológica, ¿no? ¿Alguna duda? ¿O algo? ¿Nada? Ya, entonces vamos a ir con la siguiente parte.